Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Me llamo Alma Isea, soy docente del máster en Sexología y Terapia de Pareja de AMIR. Estoy especializada en trauma y trastornos emocionales y en el máster imparto el módulo de abuso sexual y la parte de trauma por violencia de género. Vamos a empezar el webinar, que vamos a hablar de un tema que está muy en auge ahora mismo, el tema del apego, pero lo vamos a enfocar a cómo afecta el apego en la infancia a las relaciones de pareja y cómo lo podemos enfocar en terapia. Estos son los contenidos que vamos a ver. Vamos a hablar un poquito para contextualizar de la teoría del apego, un poco por encima porque es muy extenso, pero para que nos hagamos una idea de dónde nace, los estilos de apego que podemos encontrar en la infancia, y luego he querido destacar la importancia de la regulación emocional y la mentalización, que es un concepto muy importante en el apego, y luego ya pasaremos a el apego en la edad adulta, los estilos de apego en pareja, cómo podemos evaluar en consulta el apego en adultos y estrategias de intervención. Entonces, hablando un poquito de la teoría del apego para contextualizar, John Bowlby, que es el padre de esta teoría, definió la teoría como la forma que tenemos de conceptualizar un poco cómo los seres humanos formamos vínculos y lazos afectivos fuertes con los demás y cómo respondemos expresando emociones, angustia, tristeza, enfado, cuando hay una separación o una pérdida, que esto lo veremos sobre todo en el apego infantil, pero veremos que estas reacciones se mantienen también en la edad adulta en la pareja. Entonces, como base de la teoría, sabemos que el apego nos ayuda a desarrollar el cerebro del bebé y es igual de importante que otras necesidades biológicas básicas. Es vital para la supervivencia y es algo innato. ¿Qué pasa cuando hay separación o pérdida de la madre en este caso? Pues que si no se desarrolla bien el vínculo, que se desarrolla en el periodo preverbal, de los 0 a los 3 años, esto puede tener consecuencias psicológicas muy importantes para el niño, que da lugar a todo tipo de dificultades cognitivas, sociales, emocionales, y que se pueden mantener hasta la edad adulta, generando incluso patologías en el futuro. He querido poner primero unos conceptos, porque son los que vamos a ir hablando durante todo el webinar, para que los repasemos un poco, que son los conceptos claves de la teoría del apego. Que vamos a hablar de base segura como la actuación que tiene la figura de apego como base de seguridad para que el niño pueda explorar el entorno. Cuando hablamos de apego es muy importante la exploración, la proximidad, la cercanía, el que el niño detecte que la madre o padre van a estar ahí, pase lo que pase. Esto lo veremos luego la importancia que tiene también en pareja. Entonces, una base segura le aporta al niño la seguridad necesaria para poder explorar. Después, modelos operativos internos es algo que a lo que Bowlby dio mucha importancia y que veremos que luego de cara a la intervención con adultos es muy importante también. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a cómo las personas aprendemos a relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Esto se desarrolla lo mismo en la etapa preverbal en función de cómo interactúen el niño y sus cuidadores o figuras de apego. Y todo esto, según el vínculo, conforma creencias, recuerdos, estrategias, pensamientos sobre el mundo, sobre nosotros y sobre los demás, que nos ayudan a modular la conducta a lo largo de toda la vida, aún en ausencia de las figuras de apego. Y esto va a marcar y va a generarnos como unas representaciones mentales de cómo es el mundo en general y de cómo pueden ser las relaciones y de lo que podemos esperar de ellas en base a cómo se han relacionado con nosotros. ¿Qué características tienen estos modelos operativos? Que no son rígidos y no son inflexibles, es decir, que pueden variar en función de la figura de apego, de la historia vital, pueden ir variando, por ejemplo, en función de si en la edad adulta se tienen parejas
donde, por ejemplo, hay maltrato. Esto lo comentaré un poquito más después. Estos modelos operativos van cambiando y esto es una buena noticia porque quiere decir que se puede trabajar en terapia y veremos por qué luego son un poco el aspecto central en la terapia del apego. Y en este caso, el cuidador principal, la figura de apego del niño, actúa como un prototipo, como un modelo de conducta para las relaciones futuras a través de estos modelos. Es decir, el niño va interiorizando cómo sus padres se relacionan entre ellos, cómo se relacionan con él, cómo actúan cuando el niño lo necesita, cuando demanda, eh, en todos los aspectos, en la proximidad, en la cercanía, si están ahí para él, cómo contienen las emociones, cómo las expresan. Entonces se genera a partir de ahí unos modelos de trabajo que le van a hacer repetir un poco automáticamente esas conductas o esos patrones de respuesta que veremos luego a lo largo de toda su vida. Luego, por supuesto, el sistema de apego, que es muy importante porque es el sistema que se activa cuando la persona detecta un peligro o una amenaza para el bienestar. Cuando es de bebés es mucho más innato, más primitivo. Cuando no hay, pues no están ahí para él, tema de alimentación, cuando no son las necesidades básicas no están cubiertas. Em, Luego en la edad adulta veremos que se siguen activando repercutiendo en la pareja. Y esta activación que provoca pues una respuesta de búsqueda y aproximación constante para hacer todo lo posible para no perder a las figuras de apego. Eh, Esto también puede generar conductas de protesta, aparte de las de búsqueda, que son los actos que hace la persona para restablecer el contacto con la figura de apego a toda costa. En niños, llorar, buscar a la madre desesperadamente, gritar, agredir, lo que sea necesario para llamar la atención de la figura de apego. Y esto se mantiene en la edad adulta también hacia la pareja, que veremos cómo lo trabajaríamos luego en terapia de pareja, porque es bastante importante detectarlo para poder modificarlo. Vale, en cuanto a los estilos de apego, seguro que hemos escuchado hablar de este experimento, que es el experimento clásico de psicología educativa y de psicología infantil, que es el de Mary Ainsworth, del experimento de la situación extraña, que su objetivo era entender la naturaleza del apego, de cómo se formaban esos vínculos y cómo interactuaban los niños con sus figuras de apego y también con extraños o adultos en ausencia o presencia de la madre en este caso o la figura de apego, cuando tenían a partir de un añito. Entonces, ¿qué hacían? Pues era un experimento de laboratorio, es decir, no era un entorno familiar, y dentro de la habitación había un adulto extraño que el niño no conocía, la madre, y luego había objetos que explorar, juguetes, y duraba varios episodios y se iban realizando diferentes conductas en cada episodio. En algunos la madre salía, luego volvía, en otros se quedaba el adulto con la madre, en otros, bueno, iban haciendo una combinación de escenarios para observar cómo reaccionaba el niño cuando la madre se iba, cuando la madre volvía y cuando la madre interactuaba con él e iba en su búsqueda. ¿Qué resultados importantes se obtuvieron de este experimento? Pues que el niño se comporta de manera que va a provocar el contacto y la proximidad con el cuidador a toda costa, es lo que hemos comentado antes. Va a llamar su atención para que vaya en su busca. Em, También la madre, en este caso, reacciona de manera que crea un patrón de interacción mutuo que favorece mucho la base segura y el apego. ¿Qué pasa si esta respuesta es la respuesta de la madre en este caso, al volver, por ejemplo, a la habitación cuando se había ido? Em, es consecuente, se alegra de ver al niño, va en su busca, pues que el niño se tranquiliza, lo percibe como un entorno seguro y se genera esa base segura que buscamos. Pero si el niño se desarrolla, por ejemplo, con unas figuras de apego que están ausentes, que no son sensibles, con sus necesidades, que incluso que son violentas, que son negligentes, pues desarrollará un concepto totalmente negativo de sí mismo, del mundo, del entorno, de los demás
y no se estará generando esta base segura tan importante para su desarrollo. Entonces, veremos luego que el niño va a tener que utilizar otras estrategias, a veces no tan funcionales o tan adaptativas, pero que le van a ayudar a sobrevivir en un entorno donde los cuidadores principales no son su espacio de seguridad. Entonces, a raíz de estos resultados, el apego en la infancia se clasificó primero en tres estilos. El apego seguro, luego el evitativo y el ansioso ambivalente. Con el apego seguro, los bebés exploraban libremente cuando no estaba la madre, pero sí que cuando se iba reaccionaban, lloraban, estaban un rato sintiendo angustia, pero al rato esa angustia bajaba y ellos podían explorar porque se podían autorregular. Y después, cuando la madre volvía, ellos iban en su busca y mostraban mucho entusiasmo. Esto se considera lo ideal o un apego seguro. El evitativo, ¿qué pasaba con estos bebés? Que no mostraban ni afectación cuando la madre salía de la habitación, seguían explorando sin utilizarla como base segura, no la necesitaban y cuando la madre volvía, pues o la evitaban o rechazaban el contacto. Y luego el tercer estilo, que es el ansioso ambivalente, que es que el bebé está nervioso y muestra angustia durante todo el proceso y sobre todo durante la separación. El pico de ansiedad y de angustia es brutal, tarda mucho en recuperarse si es que se recupera y lo llamaron ambivalente porque podía reaccionar dependiendo del momento, o en forma de aproximación a la madre o incluso resistirse al contacto en algunas ocasiones. ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta, investigando esto más a fondo, Main y Salomon, que había niños que no encajaban realmente en ninguno de estos tres estilos, entonces lo agruparon en un cuarto estilo que es el apego desorganizado, que tiene sus particularidades porque pueden presentar conductas de apego ansioso ambivalente y de apego evitativo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que su conducta es totalmente impredecible y muchas veces contradictorias. Este tipo de apego está muy relacionado, y lo tenemos que tener en cuenta, con experiencias traumáticas. Es muy probable que haya agresividad, maltrato, abuso o negligencia o similar dentro del hogar. Entonces, el niño es consciente que no puede vivir sin su cuidador, va a ir en su busca porque esto es innato, sabe que depende de ellos a pesar de que pueda recibir daño. ¿Qué pasa si siempre recibe daño y el maltrato es prolongado? Pues que el niño va a aprender a evadirse de la realidad y es probable que haya disociación para poder sobrevivir. Entonces se desconectan y emocionalmente les puede repercutir. También tenemos que tener en cuenta esto, que el estilo de apego, este estilo de apego, también está muy relacionado con presentar psicopatología y trastornos de personalidad en la edad adulta. En cuanto a la mentalización, que es lo que comentaba antes, llamamos mentalización al proceso por el cual entendemos el mundo, a los demás y a nosotros mismos en base a deseos, pensamientos, sentimientos y creencias. Esto no es innato y se desarrolla con un apego seguro. Si no hay un apego seguro, es muy difícil que nos creemos estos patrones y estas representaciones de manera adaptativa. Seguramente serán mucho más negativas y nos repercutirá. Entonces, esto está muy relacionado con la regulación emocional y conductual. Em, Cuanto más apego seguro hay en la infancia, es decir, cuanto más seguridad haya, más capacidad de mentalización y más capacidad de autorregulación tendremos en la edad adulta. Y esto es un factor de protección enorme de posibles patologías o problemáticas en la edad adulta. Por otro lado, el apego y la mentalización van juntos porque los padres que se regulan y saben regularse y el niño ve esto, transmiten que se puede el niño autorregular y ayudan a sus hijos a hacerlo. Esto es imprescindible. Vale. Entonces, las personas con un apego inseguro, ¿vale? Pasamos a esta parte.
no pueden manejar sus propias emociones, sus propios estados internos. No, y tampoco interpretan correctamente a veces las señales de los demás, los gestos, les cuesta empatizar, tienen dificultad a la hora de mentalizar todo esto. Y esto repercute tanto en su bienestar como en las relaciones interpersonales y en la pareja. Entonces, hablando de apego en la edad adulta, estos autores mm, dijeron que los patrones, o sea, descubrieron a base de varios estudios que los patrones de apego con los que nos hemos desarrollado en la infancia suelen repetirse y son muy similares a los que existe en el futuro con la pareja. Es decir, el tipo de apego que hemos desarrollado en la infancia lo podemos repetir en la edad adulta. Esto no quiere decir que el apego sea algo fijo, que no vaya a modificarse y no vaya a cambiar a lo largo del ciclo vital, porque también pueden influir mucho, por ejemplo, no solo el apego familiar, sino las futuras relaciones que tengamos. Si, por ejemplo, ha habido historia de relaciones de maltrato, relaciones muy complicadas en las primeras relaciones, por ejemplo, de adolescente, esto puede repercutir en el apego de cara a las siguientes relaciones, aunque el apego en la infancia haya sido medianamente seguro. Por eso hay que explorar un poco toda la historia y la línea de vida, que esto lo veremos más adelante. En cuanto a las características del estilo de apego en pareja, vamos a definir un poquito lo que sería un apego seguro, pero tenemos que tener en cuenta que no va a haber un apego perfecto nunca, donde cumplan todos estos criterios a la perfección. Todos vamos a tener tendencias a conductas que no van a tener nada que ver con el apego, comportamientos que se salgan de lo que consideramos un apego seguro, pero esto no significa que el apego sea ansioso o que el apego sea pasivo, porque hoy en día hay como mucha necesidad de culpar al apego de todo un poco. Y no tiene por qué ser así, no siempre es así. Luego hay conductas que no tienen nada que ver con el apego y que también repercuten. Entonces, ¿qué sería un apego seguro o tener un apego seguro en pareja? Pues son personas que no tienen dificultades o no se muestran incómodos en mostrar afecto y expresar emociones, disfrutan de la intimidad con la pareja, no se preocupan excesivamente en el futuro de la relación en el sentido de estar pensando constantemente, por ejemplo, mi pareja me va a dejar, se va a ir con otra persona, me va a ser infiel, me ha dejado de querer, ¿vale? Como veremos que pasa, por ejemplo, en el apego ansioso. Obviamente, todos tenemos cierto miedo a que nuestra figura de apego, que en la edad adulta suele ser la pareja, pues que nos abandone o nos deje, pero esto no significa que tengamos un apego ansioso. Luego veremos que en el apego ansioso el sufrimiento es tremendo, no es un miedo racional a estoy muy bien y no quiero que me dejen, va mucho más allá de eso. Luego, en el apego seguro, pues ante rupturas se elabora el duelo con normalidad y no les suele costar demasiado continuar adelante una vez elaborado el proceso. A la hora de comunicar, pues expresan sus necesidades, sus sentimientos, tienen en cuenta las necesidades de la pareja, interpretan, que esto es lo que hablábamos de mentalizar, interpretan correctamente, la mayoría de veces, las señales de la otra persona y responden adecuadamente a ellas. Em, para un apego seguro, la pareja se percibe como un apoyo y una relación de confianza y de tranquilidad, que veremos que esto no pasa en los otros estilos de apego inseguro. ¿Qué pasa con el apego ansioso? Que, bueno, yo según mi experiencia en consulta, son los casos que más hay, que más veremos, porque suelen demandar mucha más ayuda que el resto. También hay del resto de apegos, pero el apego ansioso seguro que lo conocéis perfectamente, porque son personas que necesitan estar muy, muy unidos a su pareja constantemente y las relaciones intiman mucho, son muy profundas, muy intensas, pero a su vez hay muchísimo miedo, pánico a que el otro miembro de la pareja no quiera intimar tanto como ellos o ellas quieren y mucho miedo al abandono y a la infidelidad. Esto
casi siempre va unido. Muchas veces puede venir de otras cosas que no tienen por qué ser por tener un apego ansioso. Si ha habido una historia previa de trauma, una historia previa de herida de abandono en la infancia, si ha habido infidelidades en las anteriores relaciones, puede generar que haya celos, haya miedo de abandono, haya infidelidad en otro tipo de apegos, pero sí que tienen tendencia a desconfiar mucho más y a tener mucho miedo a que la persona, la pareja, se vaya con alguien. Entonces, tener todos estos pensamientos y miedos, lógicamente, consumen muchísimos recursos emocionales y, lo definimos un poco como montaña rusa. Son idas y venidas y aparte, se regulan a través de la pareja, de que la pareja les reafirme constantemente que todo está bien, que le quieren, que no le van a dejar, que esto lo veremos luego, que al final aumenta más la ansiedad y al final es un bucle, pero consumen muchos recursos y se focalizan mucho y el centro de su vida prácticamente es la pareja. Además, ¿qué pasa? Que como tienen esta visión basada en el miedo, suelen interpretar negativamente pequeños cambios de humor, o de conducta o pequeñas respuestas de su pareja como señal de peligro. Entonces se activa su sistema de apego y lo detectan como peligro y les genera muchísima ansiedad. Em, ¿Qué pasa? Que si se vinculan, por ejemplo, con un apego seguro, pues que este vínculo ya es reparador en sí mismo y se pueden reducir estas conductas porque se favorece la calma. Pero si una persona con apego ansioso se vincula con un apego evasivo, que es el mecanismo de respuesta opuesto, pues estas emociones y creencias se van a retroalimentar. Y por último, el evasivo, que pues valoran mucho la independencia, el no compromiso, el ser autosuficientes, perciben la relación como pérdida de libertad, como estar coartados de libertad, de no poder ser ellos mismos por estar en pareja, prefieren la autonomía a toda costa, evitan a veces la intimidad y me refiero a más intimidad de conexión emocional. Y aunque sí que se quieren vincular y desean vincularse con los demás, pero sienten incomodidad si es muy intensa la relación o si hay un exceso de proximidad, y suelen tomar distancia todo lo que pueden cuando la intensidad aumenta, o sea, tienden a huir. Obviamente esto conlleva a que normalmente les cuesta abrirse emocionalmente a los demás y a su pareja. Suelen ser personas un poco hacia adentro, que digo yo siempre, que es muy internalizante todo. Cuesta mucho descifrarlos. Y en las discusiones, pues suelen reaccionar o a la defensiva o evitar el conflicto o, si estamos en casos un poco más graves, ley del hielo, dejar con la palabra en la boca, irse, no hablar en días. Vale, ¿y qué pasa con la combinación de apego ansioso, apego evasivo? Que se da muchísimo en muchísimas ocasiones y será gran parte de lo que vemos en consulta, porque hay estudios que han descubierto que las personas con apego ansioso suelen vincularse a personas con apego evasivo y las personas con apego evasivo suelen vincularse a personas con apego ansioso. Eh, ¿A qué lleva esto? Pues que si una persona tiene un apego ansioso y la otra evasivo, hay un choque total de creencias, de necesidades. Las necesidades son opuestas, los mecanismos de defensa y de respuesta son totalmente contrarios y esto se retroalimenta. Entonces, durante la relación se van confirmando los miedos del otro miembro de la pareja. Porque, por ejemplo, el evasivo muestra conductas de evitación, de poner distancia, se quiere proteger, porque a lo mejor siente mucha sobrecarga emocional por la persona con el apego ansioso. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona con apego ansioso ve que su pareja se está alejando, hace conductas de aproximación y busca a toda costa reparar ese vínculo y que la persona se quede, demandando más atención y teniendo conductas de control que repercuten en la relación y que además favorecen que el evasivo se distancie todavía más. Entonces, esto genera en las relaciones mucha ansiedad, mucha incertidumbre y mucha inestabilidad.
porque es que es lo que hemos comentado, es como un círculo vicioso al final. Mientras que el evasivo quiere distancia, poco compromiso, independencia, el apego ansioso busca intimar mucho, mucho contacto, mucha proximidad, y esto genera que el evasivo se distancie todavía más y se mantenga el ciclo. Llegamos a la parte de evaluación, que bueno, he puesto un instrumento como tal, una más estandarizado, una entrevista, pero que tampoco es imprescindible para evaluar apego. Es decir, al final es una entrevista cualitativa que está muy bien porque nos da una guía sobre qué preguntar, qué explorar y podemos tener una idea, pero no es imprescindible. Yo soy muy partidaria de trabajar todo lo relacionado con trauma, con apego, con temas, problemas familiares, relaciones de pareja, desde la línea de vida o la historia de vida, que ahora después explicaremos, pero que te da muchísima información. Entonces, de todas formas, yo la he puesto, es la entrevista del apego adulto, que busca no tanto fijarse en los hechos, sino en la narrativa y el discurso según el tipo de apego, porque cada estilo de apego comunica de diferente forma. ¿Y qué evalúa? Pues se evalúa la orientación sobre la familia durante la niñez, es decir, cómo era el entorno, cómo era su familia, sus amigos, si había otras figuras de apego, como los abuelos, por ejemplo, la relación con esas figuras de apego, cómo era la relación con la madre, con el padre, con los cuidadores principales, con qué cuidador sentía mayor o menor cercanía, preguntas sobre situaciones que hayan podido hacerlos sentirse inseguros, pues en algún momento, en el caso de que haya pasado, pues quién los acostaba, quién los cuidaba cuando estaban enfermos, cómo les consolaban, cómo contenían emocionalmente, un poco el patrón de respuesta de las figuras de apego para que nos hagamos una idea de cuáles pueden ser sus respuestas y sus patrones de respuesta a día de hoy en el presente. Luego también hace preguntas que tenemos que explorar siempre, aunque nos parezcan un poco, pues sin querer nos dan respeto, pero es imprescindible que sepamos si hubo amenazas directas o indirectas en forma de bromas, humillaciones, el típico castigo, broma que hace mucho daño, que es te voy a dejar aquí, me voy a ir, bromas de te voy a abandonar, este tipo de cosas también las tenemos que explorar porque el cerebro de un niño no entiende ni tiene la capacidad para reflexionar tanto a ese nivel para entender por qué se lo puede decir, por qué una figura de apego tan importante le puede llegar a decir algo así. Luego, por supuesto, si, pues, cómo eran los castigos, si hubo castigos, eh, si hubo abusos, si hubo maltrato, todo tipo de conductas que nos lleven a pensar que se han podido sentir inseguros o en peligro. Esto va a determinar y a marcar mucho el cómo van a reaccionar después, por ejemplo, ante un conflicto en pareja o ante estresores en la vida adulta. Luego esta entrevista también evalúa las pérdidas, es decir, qué fallecimientos ha habido en la familia y si se ha elaborado el duelo o no, porque al final esto es o sea, una pérdida es una ruptura en el apego y es importante saber si lo ha elaborado correctamente o no. Y también, por último, preguntas de la infancia en general, de cómo interpretó esa persona lo que vivió. Pues si percibió que sus padres le dieron amor, si le expresaban y le decían que le querían, si a día de hoy entiende o comprende su forma de actuar, si cree que algo de lo que hicieron le ha podido repercutir en el presente, ¿vale? Entonces está muy completa, pero bueno, hay otras formas también. ¿Cuáles serían entonces los objetivos de evaluación para evaluar el apego en adultos? Conocer, primero, sintomatología actual, va a ser el motivo de consulta por el que vengan. Nadie va a venir a consulta por decir tengo un apego ansioso. Bueno, cada vez más, porque se está hablando cada vez más, pero no es lo habitual. Tengo muchísima ansiedad porque no puedo ver cómo mi pareja sale de fiesta, yo me quedo sin dormir toda la noche
mirando todas las redes sociales, comprobando una y otra vez si está en línea, hablándole cada media hora para ver si está bien, para ver cuándo va a venir, empieza a tener muchísimas rumiaciones y pensamientos y ansiedad física y angustia, por ejemplo. Vale, esa es la sintomatología actual, pero no podemos trabajar directamente así sobre eso con un parche de porque esto es la punta del iceberg, no podemos tratar directamente esto sin conocer cómo ha sido su forma de vincularse a lo largo de la vida y cómo ha sido, cómo ha sido su historia de relaciones previas, porque no va a servir para nada. Si nosotros no trabajamos todo esto en profundidad, aquí en el trabajo con apego no hay pautas rápidas, no, prácticamente nada. Es un trabajo súper profundo en el que hay que ir muy atrás y poco a poco respetando los tiempos de cada paciente, porque normalmente son temas para ellos difíciles de tratar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vale, recopilamos sintomatología actual, obviamente, en la entrevista, como hacemos siempre, y imprescindible trabajar con línea de vida. Siempre que trabajemos este tipo de problemáticas hay que trabajar con línea de vida. Tenemos que trabajar en línea de vida normalmente en 3 tramos: infancia, adolescencia y edad adulta, hasta el presente, con todos los tipos de relaciones que consideremos importantes y también los eventos que hayan vivido que consideren importantes o que les hayan podido repercutir. Podemos explorar cómo fue su infancia en general, cómo fueron sus figuras de apego, su esquema familiar. Importante conocer no solo cómo lo trataron, sino cómo se relacionaban entre ellos en familia, qué personalidad tenía la madre o tiene, qué personalidad tiene el padre, qué personalidad tiene el hermano, la hermana, el abuelo, la abuela, porque es como que interiorizamos sus voces en nosotros. Es decir, generamos, según la personalidad de nuestros familiares, interiorizamos las frases y las conductas que hemos vivido y que hemos visto. Y luego, en la edad adulta, en el presente, muchas veces actuamos de forma automática con lo que hemos aprendido y lo que nos han dicho, que nos lo hemos creído en muchísimas ocasiones. Y cuando en terapia lo trabajamos, se van dando cuenta de que hay muchas cosas que han hecho en la edad adulta que no han sido por decisión propia, sino por lo que les han inculcado, por lo que han oído o por automatismos. Entonces es muy importante conocer las personalidades y la historia de vida, un poco, todo lo resumido que podamos, de cada miembro de la familia, de los más prioritarios que le hayan podido repercutir. Es importante saber, por ejemplo, si el perfil de la madre a la hora de reñir, a la hora de castigar, si tenía frases, por ejemplo, que le podían afectar a la autoestima, si recuerda frases en concreto que siempre le han dicho toda la vida y al final, por profecía autocumplida, se las ha creído, como por ejemplo, no vales para estudiar, eres tonto, no vas a llegar a nada, que esto, si lo preguntamos, la grandísima mayoría de nuestros pacientes se acuerda perfectamente y ha actuado muchas veces en consecuencia a estos esquemas y a estas creencias. También saber qué estrategias utilizó el niño para poder adaptarse a la situación en casa y al trato también de sus figuras de apego y qué estrategias han llevado a que a día de hoy presente malestar e incluso que le genere problemas de pareja. Luego, por supuesto, como he comentado, explorar historia completa de relaciones de pareja desde el inicio, desde las primeras relaciones que son súper importantes, las que normalmente empiezan en la adolescencia, marcan muchísimo, como un poco lo que les digo yo siempre a mis pacientes, que marcan un poco el listón de dónde partimos, de qué toleramos, qué no toleramos, qué valores consideramos importantes en la pareja y sin querer, si aprendemos ciertas conductas en la adolescencia, las vamos a automatizar y a repetir en el resto de relaciones y ya no nos van a llamar la atención. Entonces, es importante que lo detectemos porque muchas veces el problema no empieza en la última pareja en la que tenemos delante que viene a consulta, sino que viene de las primeras que han tenido o de alguna que haya habido especialmente problemática.
También es importante no centrarnos solo en tema pareja o familia, sino saber si cuentan con una red de apoyo y cómo se mueve en el entorno también, cómo se vincula con los demás en general, si tiene amigos, si expresa emociones, si expresa afecto con ellos, si pasa tiempo de calidad o si, por ejemplo, solo hace vida de pareja y está muy aislada la persona o todo lo contrario. Esto es importante también que lo exploremos porque nos da información, porque casi siempre coincide el apego. Y por último, uno que considero muy importante es detectar qué sistemas y qué mecanismos de protección tiene la persona. Es decir, los mecanismos de protección es lo que el niño en su momento tuvo que aprender inconscientemente para protegerse de un daño que estaba recibiendo, y un daño no tiene que ser maltrato como tal, sino cuando no fue visto en la infancia, cuando se le invalidó, cuando se le dijo no llores, cuando nadie le contuvo emocionalmente, cuando había un padre o madre ausente y otras muchísimas conductas que generan unos mecanismos de protección porque el niño tiene que aprender a sobrevivir en ese entorno. Y es importante que conozcamos y que el paciente también vaya conociendo qué mecanismos continúa aplicando a día de hoy de forma automática que le están repercutiendo en sus relaciones. Entonces, resumiendo un poquito, la terapia centrada en el apego se focaliza en ir cuestionando poco a poco el aprendizaje previo en materia de relaciones, emociones y autocuidado para poder entonces modificar lo que sea disfuncional a día de hoy. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de intervenir en apego? Pues lo primero es que tenemos que ayudar a los pacientes a mentalizar, a lo que hemos comentado antes, a enseñarles a hacer aquello que no les enseñaron, a modificar ciertas creencias que están ahí muy arraigadas, y esto es un proceso que no es fácil. Y sobre todo, lo que yo considero más importante en la terapia del apego es que el primer vínculo seguro vamos a ser nosotros como terapeutas. Nosotros, solo con generar un vínculo de seguridad, vamos a ser ya sus figuras de apego y su base segura para poder reparar todo esto. Si no hay un buen vínculo, al final va a ser prácticamente imposible reparar apego, pero nosotros vamos a servirles como modelo de conducta para que lo pueda aplicar en el resto de su vida. Entonces, la alianza terapéutica imprescindible y ser una figura de apego y de seguridad imprescindible. También tenemos que tener en cuenta que a través de la mentalización, que es trabajar con todas estas creencias y estos modelos operativos internos, flexibilizamos esos patrones rígidos de respuesta que hemos aprendido para que puedan ser más adaptativos y más flexibles. Le tenemos que transmitir al paciente que lo que un día le sirvió para defenderse o protegerse, a día de hoy ya no hace falta porque ya no hay peligro, se supone, en casos en los que verdaderamente haya salido de allí, del núcleo familiar, y ahora verdaderamente no haya un peligro real, sino que la persona reacciona porque su sistema de apego se activa o desactiva en función del entorno, pero tiene que entender que ya no hay peligro y ya no necesita esas estrategias de supervivencia o de defensa. Entonces, volviendo un poco a lo de la autorregulación, eh, resumiendo todo lo que hemos visto, nos damos cuenta de que eh, lo más característico de los estilos de apego inseguros, el ansioso, el evasivo y el desorganizado, es que al no aprender a mentalizar correctamente, al no tener una base segura, no han adquirido estrategias de afrontamiento y de autorregulación adecuadas para momentos en los que lo necesiten o ante estresores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, que tenemos que trabajar y que, en mi opinión, en prácticamente cualquier problemática va a tener que ser esto, eh, y en el caso del trauma, mucho más, que son técnicas de regulación emocional. Tenemos que enseñarles a regularse emocionalmente y si es necesario trabajar desde la regulación emocional más básica, como puede ser identificar, reconocer y expresar emociones, lo tendremos que hacer porque si no,
Cuando vayamos a creencias más profundas, a recuerdos, no va a ser útil porque no va a tener la capacidad de afrontamiento que necesitamos. Y sobre todo, tenemos que tener muy en cuenta que si nos movemos con recuerdos complicados para el paciente que le activan, tenemos que tener cuidado y antes de remover esos recuerdos o trabajar con esos recuerdos, el paciente tiene que saber regularse, autorregularse para poder, amortiguar un poco y que no se nos retraumatice, ¿vale? Entonces, aquí no os he puesto, muy detalladamente las técnicas de estabilización y regulación, pero, bueno, las he resumido un poquito, pero por tema de tiempo es imposible. Entonces, esto en el módulo de abuso sexual y trauma del máster en sexología y terapia de pareja, lo explico, con detalle, con ejercicios prácticos, ¿vale? Pero, más o menos, resumiendo, es imprescindible la conciencia corporal y sensorial, porque favorecen la sensación de seguridad, que lo vamos a comentar un poquito después. Luego también, lo que todos sabemos, hay ejercicios de meditación, de respiración, de relajación, movimientos corporales, que está muy enfocado a la terapia somática, que funciona muy bien en estos pacientes y en general, pues enseñarles estrategias para regular su sistema nervioso. Vale, ¿cómo podemos también trabajar apego? Primero, una vez hemos estabilizado y hemos regulado, el paciente ya tiene estas estrategias de afrontamiento, ya podemos empezar a trabajar más profundamente con estas creencias. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos con estos modelos operativos internos que hemos comentado al principio de todo, que están muy relacionados con la mentalización y que generan unas creencias, unos patrones y unas respuestas que se aprendieron en la infancia y que continúan en la edad adulta. Y tenemos que averiguar cómo y por qué se mantienen en el presente. Eh, y el objetivo, siempre que trabajamos temas de apego, familia, trauma, porque apego y trauma están muy relacionados, súper relacionados, lo que se busca es una interpretación y una narrativa que esté integrada. Buscamos integrar estas creencias con pensamientos, con emociones, con el cuerpo incluso, de forma reflexiva e integrada, porque muchas veces la experiencia está fragmentada cuando ha habido trauma y cuando ha habido trauma de apego en los primeros años de vida, aún más. Se genera y se crea una identidad a lo largo de esto que está fragmentada y veremos también que hay muchos pacientes que hay muchas cosas que no recuerdan. Entonces, aquí tendremos que ir trabajando con cuidado y trabajamos desde el presente al principio para luego ir yendo un poquito hacia atrás. Entonces, buscaremos modificar estas creencias tan marcadas em, y que suelen estar vinculadas a recuerdos, por eso os he comentado lo de tener cuidado con la retraumatización, es decir, tenemos que trabajar con esos recuerdos, pero puede haber recuerdos que o no hayan verbalizado nunca, y no me refiero a un trauma simple como puede ser un abuso o similar, sino eh, habrá recuerdos muy dolorosos que pueden ser igual de retraumatizantes, que hayan sido pues negligencias o haberse sentido desamparados, inseguros, haber pasado mucho miedo, haber vivido violencia en casa. Este tipo de cosas son muy traumáticas y recordarlo lo es. Entonces tenemos que ir poco a poco respetando los tiempos, pero vamos a tener que entrar ahí para poder identificar qué es lo que afectó de esa forma y poder modificarlo. Y luego, como os he comentado, siempre tenemos que saber si ha habido eventos traumáticos. Lo ideal es que al principio les pidamos que no hace falta que nos lo cuenten con detalle, sino que nos digan si ha habido o no. Eso en la línea de vida lo podemos trabajar. Luego ya identificaremos eventos traumáticos, pero siempre que nos veamos capacitados y que estemos especializados en trauma o estrés postraumático o trauma de apego o trauma complejo, porque si no, el riesgo de retraumatización es alto y podemos repercutirles negativamente en vez de lo contrario. Pero en el caso de que sí, pues hay que conocer estos eventos y no los vamos a abordar directamente. Tenemos que trabajar muchas cosas antes, a no ser que sea trauma reciente, que no es el caso. Y aquí os he puesto un poco lo que nos podemos encontrar en cuanto a perfil,
de personalidad o de respuesta o de cómo puede ser en terapia según los estilos de apego que tenga la persona. Lo he dividido más o menos todos en el vínculo terapéutico, en cómo se regula esa persona, en las resistencias y en el afrontamiento. Empezamos por el evasivo, que el evasivo lo vamos a detectar mucho o en terapia va a ser muy desconfiado, muy suspicaz hacia el terapeuta. Nos van a poner a prueba, nos van a intentar evaluar, nos van a preguntar mucho cómo vamos a trabajar, cuándo se va a recuperar, va a rebatir muchas veces lo que le vamos a decir eh, y, mm, y tienen que ver que les podemos ayudar para que se abran. Si no generamos una buena alianza terapéutica, nos mostramos confiables, les explicamos el trabajo, los objetivos y lo tenemos claro y estructurado, puede haber abandonos. Es un perfil que tiende al abandono porque para ellos abrirse emocionalmente ante un desconocido al principio, como somos nosotros, pues les cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero si se genera una buena alianza terapéutica, no tiene por qué haber problema, pero que sepamos que es el objetivo principal, como ante cualquier tipo de paciente. En cuanto a regulación, pues suelen ser, a veces vienen bastante desconectados de sus sensaciones corporales porque han aprendido a eso, al hermetismo, a no sentir, a evadirse. Entonces, el trabajo somático es muy, muy importante. Yo trabajo mucho desde el enfoque del cuerpo y el trabajo somático, por eso lo nombraré varias veces, pero es que en trauma y apego es imprescindible. El trauma y las sensaciones que hemos vivido en la infancia se quedan impregnadas en el cuerpo y aunque cognitivamente pensemos que no, ya no nos está repercutiendo, en el cuerpo sí que repercute. Y muchos niños, como he comentado antes, han desarrollado o han tenido que desarrollar a lo largo de su infancia estrategias pues, de defensa como pueden ser la disociación. Y esto muchas veces provoca una desconexión importante con el cuerpo. ¿Qué pasa con estos pacientes? Pues que están muy desconectados de su cuerpo y de las sensaciones. Entonces puede ser complicado al principio trabajar con conciencia sensorial, con conciencia corporal, porque vamos a encontrarnos con muchas defensas, porque es la forma en la que aprendió a tolerar este malestar y esta incertidumbre, evitando emociones y sensaciones. Entonces, bueno, iremos poco a poco. Esto también lo explico en el módulo del máster. Iremos poco a poco con conciencia sensorial de lo más básico, de detectar temperaturas, detectar tacto, ponerle nombre a la emoción, donde la sentimos en el cuerpo, escáner corporal, mindfulness, y poco a poco que vaya tolerando esas emociones. En cuanto a las resistencias, que son un poco las conductas de como manera de protegerse, que a veces pueden suponer que se autosabotee un poco en la terapia o sabotee la terapia en sí, suelen ser, en personas con apego evasivo, suelen ser resistencias de tipo cognitivo. Suelen querer controlar los tiempos en terapia, suelen discutir o rebatir al terapeuta. Cuando a lo mejor se tocan temas incómodos, a veces hay abandonos, a veces desaparecen un tiempo y después vuelven, a veces cancelan citas con poco tiempo, este tipo de resistencias, pero que las resistencias al final nos tienen que dar información y nos tienen que ayudar a intervenir de la mejor manera posible. Que un paciente tenga estas resistencias es porque estamos tocando a lo mejor un tema que duele, a lo mejor nos hemos precipitado nosotros como terapeutas, a lo mejor no hemos vinculado lo suficiente, o a lo mejor todavía no está preparado. eh, bueno, nos da bastante información. Y en cuanto a afrontamiento, estrategias de afrontamiento, prefieren evitar normalmente los conflictos, incluso ocultar sus necesidades, pasan desapercibidos, son, pues lo que decía antes, muy herméticos y hacia adentro. Y es como aprendieron a hacerlo en la infancia. Personas con apego ansioso. ¿Cómo es el vínculo? Pues muchas veces lo contrario. Son pacientes muy demandantes, buscan en el terapeuta como
la solución a sus problemas y cuanto antes mejor, o sea, buscan un alivio del malestar lo más rápido posible, inmediato, y suelen ver la terapia o a la terapeuta o terapeuta como la solución a sus problemas, básicamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí, obviamente, hay que vincular muy bien también, pero es importante que establezcamos límites claros para que aprendan a autorregularse de forma autónoma, porque si no, estamos repercutiendo en alimentar ese ciclo que se supone que queremos trabajar y que no queremos que pase. Pero si ellos nos demandan mucho y nosotros, pues por miedo a que abandonen, por intentar ayudarles, por calmarles, si lo hacemos muy rápido y quemamos mucho las estrategias terapéuticas antes de tiempo, vamos a alimentar ese ciclo de que nos necesite para todo. Y esto es antiterapéutico. Yo siempre se lo explico, que si yo les diera todo ya, primero que es imposible y segundo que no sirve para nada porque tienen que entender el porqué de sus conductas, la raíz, de dónde viene, me interesa más eso, que sepa de dónde viene para que lo puedan modificar, a que yo le dé una serie de estrategias vacías, técnicas, porque sí, que no le van a servir para nada. En cuanto a regulación, durante las primeras sesiones, hay que trabajar mucho con las sensaciones corporales, pero en este caso ya no para conectar en sí, sino para tolerarlas. Tienen normalmente mucha dificultad para tolerar el malestar, para tolerar la incertidumbre, quieren estar bien a toda costa, como todos, pero rechazan las emociones desagradables, no las toleran, quieren huir y te hacen preguntas tipo, ¿cómo puedo hacer para no sentirme así? Esto es imposible, no puedes hacer nada. Tenemos que transitar la emoción y es perfectamente válida entendiendo que es desagradable. Entonces les enseñamos a manejarlas con estas técnicas de estabilización para que aprendan a contenerse. Nos encontramos mucho también en estos casos que cuando hay una desregulación del sistema nervioso muy importante, si les damos técnicas rápidas sin trabajar antes otras cosas y sin profundizar, vamos a ver cómo van a generar rechazo hacia las técnicas de relajación. Nos van a decir que se ponen más nerviosos, que no consiguen relajarse, que no son capaces de respirar, que no pueden hacer la relajación, que se bloquean y que no paran de pensar y que esto es porque no están preparados todavía. Hay que empezar poco a poco, con sensaciones corporales, ir tolerándolas porque están muy por encima, muy hiperactivados. En cuanto a las resistencias, en este caso son de tipo emocional, que es lo contrario a los evasivos, pero eso no quiere decir que no tengan muchas creencias irracionales y mucha rumiación. Es decir, hay mucha ansiedad cognitiva también, creencias y frases tipo nadie me entiende, sé que nunca voy a estar bien, si me deja me muero, no sé qué voy a hacer, no voy a poder sola, que no están basadas en argumentos lógicos y por eso hay que trabajar la reestructuración cognitiva de estas distorsiones. Pero como no están basadas en nada del presente realmente o no del todo, la reestructuración cognitiva yo la haría con cuidado, es decir, mm, es más importante trabajar la raíz de por qué pensamos así, por qué tenemos esos miedos, a reestructurar el pensamiento que está viniendo ahora, que evidentemente no es de ahora, muchas veces, si no, se consigue el efecto contrario. ¿Qué pasa cuando el sistema de apego ansioso se activa? Pues que hay pensamientos y conductas para restablecer el contacto con la pareja a toda costa y como sea. Eh, Tenemos que intentar, si se puede, establecer un control de estímulos. Es súper importante porque realizan muchísimas comprobaciones que tenemos que evaluar también, porque en momentos de picos muy altos de ansiedad, cuando se activa este sistema de apego, hacen comprobaciones de absolutamente todo. Redes, si le dice te quiero, cuántas veces le ha llamado al día, quién le ha contestado primero, cuántas horas hace que no le contesta. Muchísimas conductas de este tipo que solo favorecen la ansiedad. Entonces, si no contenemos en este aspecto, mm, la ansiedad se sigue retroalimentando y a lo mejor no nos damos cuenta. Y después, por supuesto, explorar y trabajar heridas de la infancia que van muy relacionadas y muy asociadas al apego y a cómo nos han tratado.
y suelen estar asociadas, y en este caso la más característica es la herida de abandono. Para estas personas con este apego, pensar en que les dejen o que se queden solas o solos, les genera una angustia brutal que prefieren no dejar la relación, y ahí ya entramos en aspectos de dependencia, pero que no nos da tiempo por tema de tiempo, pero que favorecen mucho la dependencia. ¿Qué hacemos con esto? ¿Favorecer la autonomía? Todo lo contrario, que hagan planes solas y solos, que vayan haciendo activación conductual, cositas de ocio, autocuidado, que les cuesta bastante porque suelen depender mucho de lo que haga su pareja. Una vez trabajado todo esto y esta estabilización, ya podemos empezar a trabajar en creencias mucho más profundas, sin que se active tanto este sistema de apego. ¿Qué pasa con el desorganizado? Aquí sí que, bueno, tenemos que tener cuidado porque suelen tener lo que he comentado antes, psicopatología asociada o trastornos de personalidad que pueden requerir protocolos específicos más allá del trabajo terapéutico, y también está muy relacionado con el trauma, y puede haber traumas importantes que hay que trabajar con cuidado. ¿Cómo es el vínculo en estos casos? Pues al principio suelen como desconfiar, pero luego a la vez necesitan ayuda y lo saben, y lo ven como la última esperanza para recuperarse, porque normalmente llevan ya muchos años de muchas relaciones complicadas, muchos problemas familiares, o sea, normalmente hay mucha historia de trauma detrás. La alianza terapéutica en este caso y contener emocionalmente tienen que ser los principales objetivos, y tenemos que respetar mucho también los tiempos en este caso. En cuanto a regulación, en la infancia no aprendieron a regularse, ni consigo mismo ni con los demás, y esto puede repercutir muchísimo a la hora de relacionarse en pareja, con el terapeuta, eh, y son un poco contradictorios. O tienen miedo como de acercarse mucho emocionalmente, porque hay muchas heridas también detrás, porque pueden detectar peligros, pero a la vez tienen mucho miedo al abandono. ¿Qué resistencias nos encontramos? La resistencia principal, la disociación. ¿Cómo trabajamos la disociación? Eh, que lo mismo, por tiempo no me puedo extender, que esto daría para otro entero, pero eh, solo cuando el paciente está estabilizado y tiene recursos de afrontamiento podemos trabajar sensaciones corporales, porque si hay muchísima disociación, no vamos a conectar en absoluto, entonces no se va a producir la integración que necesitamos ni la desensibilización que necesitamos, con lo cual vamos a trabajar primero con las partes, vamos a trabajar con sensaciones corporales muy básicas, con conciencia sensorial y corporal, con el anclaje en el presente. Y una vez trabajado esto, ya vamos ahondando poquito a poco. Aquí os he puesto una estrategia, una técnica, como para dar una pincelada de una técnica que sirve para trabajar sobre los modelos operativos internos y sobre lo de la mentalización que comentábamos, que es un tipo, como si fuera una reestructuración cognitiva, pero basada en el apego. La podéis encontrar en el libro Maneras de Amar, que seguro que muchos lo conocéis porque, vamos, yo lo recomiendo siempre a todos los pacientes porque explica la teoría del apego de manera muy, muy sencilla y muy clara, con muchos ejemplos, muchos ejercicios, que les ayuda mucho. Y este ejercicio se puede aplicar tanto individual, trabajando el apego en pareja, como en terapia de pareja con los dos miembros. ¿En qué consiste? Pues se les da un registro en el que van poniendo el nombre de sus parejas, las que han tenido en el pasado, y si estamos trabajando con la pareja actual porque es terapia de pareja, pues cada uno el del otro miembro. Y van rellenando pues cómo fue la relación, si detectan algún patrón en el caso de que hagan la historia de relaciones anteriores, ¿vale? En este caso, pues la paciente se siente muy sola, muy desatendida en la relación, siente que tiene que tirar ella sola para que funcione, qué situación desencadena la activación o desactivación del sistema de apego, dependiendo si es ansioso o es evasivo. Pues que cuando su pareja no le devuelve las llamadas durante el trabajo o no responde en WhatsApp, se activa muchísimo. ¿Y cómo reacciona? ¿Qué pensamientos, emociones o conductas tiene? Ansiedad, angustia, empieza a interpretar que se ha enfadado, que la va a dejar, que ha hecho algo mal, siente presión en el pecho,
muchísima ansiedad física y cognitiva, y qué conductas le empieza a llamar y si no le contesta, reacciona con hostilidad. Esto es muy característico en apego ansioso. Em, Cuando no responden a las demandas de estas conductas de protesta, mm, reaccionan con hostilidad y esto genera más discusiones y a la vez, pues a veces se produce la profecía autocumplida de tengo miedo a que me deje, tengo miedo a que me deje, pero con ese miedo lo transmito, acabamos discutiendo constantemente y al final muchas veces acaba pasando porque la relación se satura muchísimo. ¿Y qué modelos de los que hemos comentado indican esta inseguridad o que este sistema de apego se ha activado? Pues como activación, la ansiedad, porque necesita que le conteste, y se dice a sí misma que es la estrategia de su sistema de apego para buscar el contacto a toda costa y que vuelva. Y como conducta de protesta, hablarle mal o enfadarse para que se dé cuenta. ¿Cómo afecta cuando recurro a estos modelos de respuesta? Aquí ya empezamos la reestructuración, pues se da cuenta, que esto lo hemos tenido que trabajar previamente en terapia, se da cuenta que en vez de conseguir su acercamiento, que era el objetivo, pues terminan discutiendo, que es lo contrario y es lo que más temía. Y además, escribe, soy consciente de que aunque no me conteste mientras trabaja, no implica que no me siga queriendo, porque hay muchas distorsiones muy polarizadas, mucha sobregeneralización, muy dicotómico de si no me contesta a un WhatsApp ya, es que me va a dejar y no me quiere. Entonces, tenemos que trabajar un poco este equilibrio. Y aquí ya, en la última columna, modifican ese modelo de conducta por uno que se acerque más o se parezca más a un apego seguro. Pues, por ejemplo, ella escribe, como he trabajado en terapia, no necesito hablar constantemente por teléfono con él porque eso solo aumenta mi ansiedad. eh, por eso puedo utilizar estrategias de autorregulación y control de estímulos. Esto en caso de que lo trabajáramos en terapia de pareja con los dos miembros, cada uno rellenaría el suyo y lo trabajaríamos en las sesiones como puesta en común para que entendieran y vieran reflejado y por escrito, que es como que llama más la atención, que reaccionan completamente distinto y de manera opuesta ante la misma situación. En este caso, Pose, que vemos aquí, lo rellenaría al revés y diría, nunca es suficiente lo que hago, me está agobiando con las llamadas, no entiende que tengo que trabajar, no respeta mis límites, no respeta mis tiempos, pues no le voy a contestar porque si no estoy favoreciendo que lo haga siempre, ¿vale? Es como todo lo contrario y cuando lo ven y lo trabajan les sirve mucho para empatizar. Objetivos entonces basados en el apego, pero ya en pareja. Pues prioridad conocer estilos de apego de los miembros de la pareja, que esto se puede hacer con biblioterapia, con maneras de amar, por ejemplo, pero hay muchos más. Psicoeducación sobre la teoría del apego, ir comentándolo, ayudarles a entender el origen de estos patrones, tanto los propios como los de su pareja, que ambos desarrollen la empatía al conocer los patrones, las heridas que hay detrás, lo que hay detrás de esta conducta, el por qué reaccionan así, que muchas veces es automático. Y no consiste en culpabilizar, sino en que se responsabilicen. Una vez se responsabilizan, se ven capacitados para modificarlo, si no, es imposible. Entonces, buscamos que detecten sus mecanismos de defensa, su sistema de apego, sus conductas de protesta y los mecanismos de activación o desactivación del sistema de apego, que es un poco el resumen de lo de la tabla. Entonces, una vez tenemos todo esto y tenemos toma de conciencia, ya podemos empezar con ejercicios prácticos a responsabilizarnos y a intentar modificarlo. Después, pues como siempre, también os he puesto, como siempre en terapia de pareja, trabajar la comunicación eficiente según estilos de apego. Por ejemplo, muy característico entre apego ansioso y evasivo, hay que poner en común que la persona con apego evasivo necesita arreglarlo y que todo esté bien al minuto de discutir, por ejemplo, en una discusión muy fuerte y la persona con apego evasivo necesita un tiempo para procesar, necesita aislarse, necesita no hablarlo. Entonces, esto genera una vez más un choque. La persona con apego ansioso va a ir detrás intentando solucionar y arreglar la situación, mientras el evasivo solo hace que huir.
Entonces hay que poner en común y trabajar la comunicación eficiente y sobre todo a la hora de discutir, de manera que no repercuta el apego de ninguno de los dos, poniendo cada uno de su parte y empatizando el uno con el otro también. Y creo que por último, casi último, también es importante que cada miembro de la pareja individualmente sea muy consciente de qué tendencias defensivas tiene, su estilo de apego y cómo reaccionan, para que se responsabilicen también de que esas conductas, que son como las conductas más extremas o más de protesta que podemos encontrar en cada estilo de apego, para entender que hacen daño al otro y que tenemos que intentar evitarlas y que sean un poco más adaptativas y más funcionales a día de hoy. Em, ¿Qué tendencias encontramos en apego evasivo? Ley del hielo, dejar de hablar a la pareja en las discusiones o cuando algo le molesta, puede ser días, horas, semanas. Esto es una forma de abuso emocional y no se puede repetir. La persona tiene que tomar conciencia de esto porque estas conductas a cualquier persona con cualquier tipo de apego repercuten muchísimo, pero si hay apego ansioso, genera un pico de ansiedad brutal. Desaparecer de las discusiones, cortar las discusiones a medias y decir no quiero hablar y salir de la habitación o irse de casa. Hostilidad, aislamiento, dejar de contar, de hablar y de expresar, reducir el contacto físico y los gestos de cariño, mostrarse muy frío con la pareja, ver solo la parte negativa de la pareja, no tener en cuenta las emociones del otro. Aquí tenemos que trabajar mucho la empatía, por lo que hemos hablado antes de la mentalización. También pueden reprimir emociones y afecto, no comunicar, ignorar, que es justo todos los miedos que tiene una persona con apego ansioso. ¿Qué tendencias defensivas tiene, sin embargo, una persona con apego ansioso? Pues intentar constantemente, con mucha ansiedad, restablecer el contacto a toda costa, a veces provocar discusiones por los elevados niveles de ansiedad, conductas de celos, hostilidad, chantaje emocional, sobrecorregir la conducta del otro, y esto es muy característico, confundir el sistema de apego y la ansiedad con querer mucho a esa persona o con el amor. Que esto, bueno, se desmontaría un poco con los mitos del amor romántico y hay muchos más ejercicios, pero que no me puedo extender mucho más. Entonces, esto, estas tendencias defensivas conducen también, tenemos que tener en cuenta a la posible dependencia emocional. Por eso es tan importante trabajarlo. Entonces, cada miembro de la pareja tendrá que tener en cuenta sus mecanismos de defensa y los mecanismos del otro para entender que son disfuncionales y para ir modificándolos a lo largo de la terapia. Si vemos, por ejemplo, en una pareja que hay mucha herida detrás, hay eventos traumáticos, vemos que la problemática no se focaliza solo en la relación de pareja, sino que verdaderamente observamos que hay mucha historia detrás en alguno de los miembros o en los dos, es recomendable que antes de trabajar en terapia de pareja o simultáneamente con otra profesional, realicen un proceso de terapia individual para sanar este tipo de asuntos, porque si no va a ser muy difícil, porque choca mucho, si no has trabajado todo lo anterior, entender un poco el porqué de estos objetivos, antes que la terapia de pareja, que también en ocasiones puede ser punta del iceberg de muchas más cosas que hay que no están elaboradas. Y creo que ya está, sí. Y bueno, antes de cerrar, quería comentar que veo muy importante que yo aquí, por ejemplo, he intentado poner estrategias, algunas técnicas, pero que la realidad es que cuando trabajamos apego, para trabajar apego no existe un conjunto de técnicas específicas como tal, con pautas. Es un trabajo profundo, es un trabajo que implica muchísimas otras cosas. Hemos visto que se trabaja mucho también de manera colateral, trabajando otras cosas, trabajando heridas, trabajando creencias, o sea, no directamente sobre el apego, pero que al final el objetivo de trabajar y de intervenir en apego es generar la seguridad que no se tuvo o que se perdió tanto en pareja como en la infancia. Entonces,
se va a basar todo en aproximaciones a ser un lugar seguro, o la pareja, o la persona, o el entorno unidos al terapeuta. Se va a buscar la seguridad y se pueden hacer muchísimas cosas para favorecer la seguridad sin que impliquen trabajar directamente sobre ello. Yo os he puesto hoy las más directas, pero se puede trabajar desde muchas otras vertientes el apego en sí. Y bueno, hasta aquí el webinar de hoy. Espero que os haya resultado interesante, que os haya gustado y que os haya resultado útil. Y bueno, como he dicho a lo largo de la presentación, todo esto que he comentado hoy se trata muchísimo más en profundidad. De hecho, hay un módulo de apego específicamente en el máster en sexología y terapia de pareja, que ahí está muchísimo más extendido, pero bueno, ya he dado un poco de pinceladas de teoría y de intervención que espero que os hayan servido. Y nada, si tenéis alguna pregunta que me queráis hacer, podemos hacer una ronda de preguntas, como queráis. ¿Tenéis alguna pregunta? Bibliografía, sí, voy. Hay muchísimos más. Yo he puesto estos, pero hay muchísimos más manuales. Me alegro mucho, gracias a vosotros y vosotras. Muchas gracias. Me alegro mucho. ¿Tenéis alguna pregunta más sobre algún libro, algún manual, algún aspecto en concreto? Si tenéis alguna pregunta, me lo podéis hacer sin problema, ¿eh? La bibliografía la podrías pasar por correo. En principio, yo creo que no hay problema, sí. Lo consulto y no creo que haya problema, pero bueno, em, lo consulto de todas formas, ¿vale? Vale, sobre la pregunta de cuál es la técnica más adecuada para trabajar las distorsiones cognitivas. Bueno, se puede trabajar con cuestionamiento de creencias, con la reestructuración cognitiva clásica o muchas veces lo que os he comentado antes, que no hay que discutir como tal los pensamientos como una reestructuración cognitiva al uso, sino que se puede defusionar, o sea, se puede hacer defusión cognitiva de terapia de aceptación y compromiso, que es que entiendan que son que sale automático, o sea, que son creencias que son automáticas, que vienen de la infancia y que vienen de muchas veces de trauma y que simplemente se tienen que defusionar de ese pensamiento y que su pensamiento y la persona no es esto, sino que pueden convivir de esta forma y no actuar en consecuencia a lo que esa distorsión o esa creencia le dice, como puede ser, te van a abandonar, te van a dejar, nadie te va a querer, que son cosas que hemos aprendido en la infancia y tenemos ahí, pero ahí hay poco que reestructurar si lo piensas. Obviamente la persona racionalmente sabe que sí, pero lo siente que no y en momentos de ansiedad es que no. Entonces, dependiendo de la creencia que sea, sí que se puede reestructurar cognitivamente como tal, em, pero si no, de fusión cognitiva funciona súper bien. ¿Cómo suele ser si ambos miembros tienen apego ansioso en la pareja? Pues
suele generar muchísimo conflicto y muchísima ansiedad, pero la capacidad de empatizar es mucho más sencilla a la hora de trabajarlo en pareja, porque ambos tienen mismos mecanismos de defensa y de respuesta. Entonces, relativamente más sencillo, que no es sencillo, pero empatizan mucho más y pueden comprender mucho más y pueden ayudarse a corregularse, regularse entre ellos. Al final, el aprendizaje que tienen que seguir es el mismo y esto sin querer, pues favorece un poco esta unión y esta empatía. El problema de la combinación ansioso-evasiva es que es completamente contrario y diferente. Entonces, al otro miembro de la pareja le cuesta muchísimo empatizar, es que no lo llega a entender porque no se parecen en absolutamente nada a la hora de responder, ni de pensar sobre la relación, ni buscan lo mismo, ni las mismas necesidades. Entonces, siempre que al final sea dos apegos ansiosos, dos apegos seguros, bueno, dos evasivos, es que eso sí que sería también muy complicado, pero dos ansiosos, por ejemplo, si ambos pues, tendrían que trabajar el regular la intensidad, el trabajar un poco la autonomía, la independencia de los dos miembros, el que no se retroalimenten, pero es ligeramente más sencillo que entre apego ansioso y evasivo, por eso no os lo he puesto, porque lo más importante o lo que más problemas genera es la otra combinación. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, em, yo me despido ya. Muchísimas gracias por haberos apuntado y por este ratito. Y lo dicho, espero que os haya servido.